Buenos días, mi nombre es Fernando Rojas Patiño, soy abogado en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Isidro. El tema que vamos a tratar hoy día es acerca del procedimiento administrativo general, la ley 27444. Pero dentro de lo que es la ley solamente vamos a tratar lo que es el ámbito de aplicación, los principios del procedimiento administrativo, el concepto de acto administrativo y la nulidad de este. La ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, regula las actividades administrativas de las entidades públicas, ¿no? Como su nombre lo indica, la ley es una norma de procedimientos generales, es decir, es aplicable a todos los procedimientos administrativos, pero de forma supletoria, porque como vamos a ver más adelante, en principio se aplican las normas del procedimiento de aquellas normas especiales que las entidades tengan. Como es de conocimiento de todos, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, se aplica a los procedimientos administrativos que se siguen en todas las entidades públicas. Pero es una norma de aplicación supletoria cuando tenemos normas especiales de procedimiento, como lo vamos a ver más adelante. El artículo primero del título preliminar de la ley establece el ámbito de aplicación de la norma. Nos dice la norma de que la ley es de aplicación al Poder Ejecutivo, vale decir los ministerios y los organismos públicos, al Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los organismos que la Constitución y las leyes confieren autonomía. Esto significa prácticamente que la norma es de aplicación a todas las entidades públicas, ¿no? Pero como lo hemos indicado, de forma supletoria. La ley dice que los procedimientos especiales creados y regulados por ley expresa se rigen supletoriamente por esta ley, en aquellos aspectos no previstos y en los que son tratados expresamente y los que no son tratados expresamente de modo distinto. ¿Esto qué significa? Significa que si, por ejemplo, en la Municipalidad de San Isidro tenemos un procedimiento especial, como podría ser el procedimiento sancionador que se sigue en la Gerencia de Fiscalización, la Ley de Procedimiento Administrativo General sería de aplicación supletoria cuando las normas del procedimiento municipal no tuvieran una regulación específica respecto a los aspectos que trata, ¿no? Se ha estilado normalmente en todas las entidades que la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General es obligatoria y muchos de los procedimientos que se tienen en diferentes entidades públicas están regulados en base a lo que esta ley establece. Y es así por una sencilla razón, como vamos a ver más adelante. La ley establece que los principios que recoge, ¿no?, son aplicables a todos los procedimientos que pueden existir o que pueden crearse en las entidades públicas. Entonces, la Ley del Procedimiento Administrativo General regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. No se aplica a los actos de administración interna que por su naturaleza están destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. ¿Qué significa esto? Que las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General se aplican a los procedimientos administrativos que inician los particulares o aquellos que de oficio inician la administración pública. Pero para los actos internos, vale decir, las órdenes, la forma de organización de la administración no es aplicable. Se pueden recoger sus principios, se pueden recoger algunas normas y aplicarlas en forma análoga, pero no es obligatorio. Ahora vamos a hablar de los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La ley recoge 12 principios. Sin embargo, vamos a solamente a mencionar unos 6 principios que consideramos que son los que se aplican de forma más común, ¿no?, a los procedimientos que rigen en todas las entidades públicas, ¿no? Uno de los principios y uno de los más importantes es el principio de legalidad. Por el principio de legalidad se establece que la actuación de la autoridad administrativa se debe sujetar estrictamente a lo que la Constitución, las leyes y los reglamentos establecen. De tal forma que la autoridad administrativa solo puede resolver en el marco de la ley, no puede apartarse de la ley y establecer disposiciones que no estén ya reguladas. Sus decisiones deben basarse en lo que la ley establece. Sus decisiones deben estar de alguna manera
reguladas por lo que el procedimiento ya establece. No podemos salirnos de este marco normativo porque estaríamos infringiendo este principio de legalidad, que en realidad es una garantía para todos los administrados, porque de esta forma se garantiza que las entidades públicas no van a actuar de una manera arbitraria o de la manera que ellos consideren. Hay un procedimiento administrativo común, con reglas comunes que deben ser seguidas. Y estas reglas están enmarcadas dentro de lo que la Constitución y las leyes han establecido. El principio del debido procedimiento. El procedimiento, en términos generales, es un conjunto de reglas preestablecidas para llegar a un fin, ¿cierto? Estas reglas se establecen de forma similar a todos los procedimientos. Y por el principio del debido procedimiento, lo que se garantiza es de que la autoridad administrativa va a seguir esas reglas ya establecidas, de tal forma de que se le va a permitir a los administrados el derecho de defensa, el derecho a presentarse ante la institución, el derecho a reclamar ante un acto que pudieran considerar que no es correcto, un acto emitido por la administración que pudieran considerar que no es correcto. Pero más que todo, les van a garantizar el derecho de defensa, el derecho de presentarse, el derecho de presentar un escrito, el derecho de solicitar algo, y el derecho a que se le resuelva dentro de los plazos, se le garantiza el derecho de defensa, ¿no? Y que se emita una decisión respecto a lo solicitado. El principio de impulso de oficio. Nos dice la ley que por este principio la autoridad debe dirigir e impulsar de oficio el procedimiento. ¿Qué significa el impulso de oficio? Significa que la propia administración debe velar porque el procedimiento no se paralice, porque el procedimiento continúe, porque el procedimiento fluya y llegue a un fin, que es justamente lo que el administrado busca. Cuando solicita una licencia de funcionamiento, por ejemplo, lo que busca es esa licencia de funcionamiento, que la autoridad le otorgue la licencia de funcionamiento. En tal sentido, si dentro del procedimiento se pudieran suscitar algunas demoras, lo que se debe evitar es justamente eso, y la autoridad es la que debe realizarlo. El principio de razonabilidad. Por el principio de razonabilidad nos dice la ley que las decisiones, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones, deben adoptarse manteniendo la proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. ¿Esto qué significa? Que las decisiones que tome la autoridad administrativa deben estar basadas en normas o en principios racionales, ¿no? No pueden tomarse decisiones arbitrarias cuando se crean estas obligaciones, ¿no? Se califican infracciones, ¿no? Y deben estar basadas en proporción a los medios a emplear y los fines que se buscan. De tal forma que si, por ejemplo, estamos ante un procedimiento sancionador, ante la verificación de una probable infracción, quizás lo más idóneo podría ser no imponer una sanción, ¿no? Sino buscar que la persona modifique su conducta, de tal forma de que se evite una infracción, que se evite la calificación de una infracción, la consecuencia que es la sanción, ¿no? Tutelando el interés público, ¿no? De que esa persona adecúe su conducta, ¿no? A lo que la ley establece. Principio de verdad material. Por este principio nos dice la norma que se deberá verificar que los hechos que sirven de los hechos que sirven de motivo a las decisiones administrativas. ¿Qué significa esto? Que se debe buscar, verificar y tener la certeza de que lo que se va a resolver es correcto a los hechos que se han suscitado, ¿no? Las decisiones que tome la autoridad administrativa deben estar basadas en un análisis de los hechos y que de esos hechos se llegue a una conclusión, si estamos hablando de un procedimiento sancionador de repente, de que efectivamente se ha cometido una infracción que debe ser objeto de una sanción. Principio de predictibilidad. Por este principio nos dice la norma que la autoridad deberá brindar información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de tal forma que el administrado pueda predecir su final. Normalmente este principio
entendemos que se aplica cuando se aprueban los textos únicos de procedimientos administrativos, ¿no es cierto? Recordemos que el texto único de procedimientos administrativos, más conocido como TUPA, contiene los requisitos que deben presentar los administrados para el inicio de cada trámite o cada procedimiento administrativo. Establece los plazos y establece las autoridades que resuelven, ¿no? Entonces, cuando un administrado verifica en el TUPA la existencia o verifica que tiene o que cuenta con todos los requisitos para iniciar un trámite, prácticamente tiene la certeza de que el procedimiento que va a iniciar va a llegar al objetivo logrado, si es obtener una licencia de construcción, si es obtener una licencia de funcionamiento. Entonces ahí se genera la predictibilidad, ¿no? Pueden haber situaciones dentro del procedimiento en las cuales se tienen que ajustar algunos temas, como por ejemplo algunas precisiones respecto a lo solicitado o información adicional que no implique necesariamente la presentación de nuevos requisitos, definitivamente, ¿no? Pero esos son matices que, digamos, se producen dentro del procedimiento. La predictibilidad se genera desde el momento que el administrado presenta todos los requisitos que la norma establece, que el TUPA establece, ¿no? Y con eso ya tiene una certeza de que su solicitud va a ser atendida de forma favorable. Hemos hablado hace unos momentos acerca de los principios o de los principios más importantes, a nuestro parecer, que rigen el procedimiento administrativo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el acto administrativo, el concepto de acto administrativo. De acuerdo a la ley, nos establece de que las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, es conceptualizado como el acto administrativo. El acto administrativo, entonces, es la decisión de la autoridad que se emite a partir de un procedimiento administrativo previo, ¿no? En el cual se han evaluado ciertos medios probatorios, se han evaluado ciertas situaciones, ciertas circunstancias y se llega a una conclusión. Es una declaración, como lo dice la norma de la entidad, que genera efectos jurídicos, ¿no? Que normalmente son los efectos jurídicos para el administrado que ha iniciado un procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, si se solicita una licencia de construcción, ¿no? El acto administrativo será aquel en el cual se le otorga o se le deniega esa licencia, ¿no? Esa autorización solicitada. Ahora, hay que distinguir lo que es propiamente el acto administrativo de lo que es o lo que podría ser el documento que lo contiene. Muchas veces se ha escuchado decir de que si la autoridad administrativa, si la entidad no resuelve a través de una resolución, un formato de resolución, no hay un acto administrativo, lo cual resulta siendo incorrecto. La resolución administrativa, si bien constituye una forma en la cual la administración expresa, ¿no?, un acto administrativo, pero es el documento que lo contiene en realidad. La autoridad administrativa también puede emitir un acto administrativo a través de un oficio, a través de una carta. ¿Cuándo? Cuando resuelve una situación que ha sido sometida a su deliberación. Puede darse el caso en el cual una persona solicita o presenta, formula un recurso impugnativo, a destiempo de repente. Entonces eso no genera necesariamente que se emita una resolución administrativa. Se puede dar una contestación al administrado a través de un oficio en el cual la administración le indica de que su recurso no es procedente debido a que ha sido presentado extemporáneamente. Pero eso no le quita a la decisión que ha tomado la administración el carácter de acto administrativo. Ahora, el acto administrativo, de acuerdo a ley, debe contener ciertos requisitos para que podamos decir que es válido. Y son 5 generalmente, o 5 los requisitos que establece la ley para darle validez al acto administrativo. El primero es la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la facultad que tiene una autoridad para emitir una decisión sobre una situación sometida a su deliberación. Por la competencia, la autoridad resuelve lo que se le ha solicitado. El objeto o contenido del acto administrativo. Nos dice la doctrina que es la esencia del acto, que es su razón de ser, y que su contenido debe ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente.
El contenido es lo que se ha solicitado, es la materialización de lo que se ha solicitado. Luego el análisis que realiza la administración, que realiza la autoridad, emite una decisión. Esa decisión constituye el contenido propio del acto administrativo. Esa procedencia de la licencia solicitada, de lo que se ha requerido, es lo que constituye el contenido del acto administrativo. Ahora, la norma también nos dice que el acto administrativo debe tener una finalidad pública. Y nos dice que la decisión debe adecuarse a las finalidades de interés público. De todos es conocido que el procedimiento, las normas del procedimiento administrativo, como de los procesos judiciales, son normas de orden público. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un momento, el procedimiento es un conjunto de pasos o un conjunto de reglas o disposiciones que están concatenadas para obtener un resultado. Pero a todos nos interesa de que esas reglas se cumplan. A la administración pública, a la autoridad administrativa, ¿por qué? Porque si se sujeta a esas disposiciones, el acto es válido. Y a los administrados también les interesa que se cumplan esas reglas. ¿Por qué? Porque esas reglas garantizan justamente el debido procedimiento, garantizan el derecho de defensa, el derecho de los administrados a ser oído. Entonces, hay una finalidad pública detrás de todo acto administrativo que se emite. Motivación. La motivación es la fundamentación del acto administrativo, el fundamento de lo que se resuelve, el por qué se resolvió de determinada manera. La motivación implica el desarrollo o la exposición de los hechos que han servido de sustento a la autoridad para emitir una decisión. Sobre eso hay mucha jurisprudencia tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, ¿no? El debido procedimiento, quizás, o mejor dicho, la motivación, es quizás uno de los elementos más importantes y gravitantes del acto administrativo, ¿no? Porque justifica la decisión, ¿no? Y ahí se puede analizar, leer o analizar, examinar la motivación, si es que lo que se ha resuelto está acorde, ¿no?, al ordenamiento jurídico. Si es que lo que se ha interpretado, si es que la evaluación de las pruebas se ha realizado acorde al ordenamiento jurídico. Otro requisito de validez que nos establece la ley es el procedimiento regular. Como ya lo hemos indicado, el procedimiento tiene un conjunto de pasos, un número de pasos que se deben realizar para efectos de emitir una decisión final. El cumplimiento de este procedimiento regular implicará que el acto sea válido. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la nulidad de los actos administrativos. Como dijimos hace un momento, el acto administrativo, esa decisión que toma la autoridad respecto de algo que ha sido sometido a su deliberación, ¿no?, tiene que cumplir ciertos requisitos de validez, ¿no? Cumplidos estos requisitos de validez, se entiende que el acto es válido, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se dan situaciones en las cuales se emite un acto administrativo, pero sin embargo no se ha cumplido con todos estos requisitos de validez. Obviamente, hay situaciones en las cuales esto no se advierte, ¿no? Se advierte a posterior. Entonces, es ahí donde entra la figura de la nulidad de los actos administrativos, ¿no? En principio debemos entender que todo acto se considera válido en tanto no se haya declarado su nulidad en vía administrativa o en vía judicial, porque en ambas vías se puede hacer. Ahora, de acuerdo a las normas del procedimiento administrativo, ¿no?, de acuerdo a las normas de la ley del procedimiento administrativo general, la nulidad puede ser declarada de oficio, ¿no?, o puede ser solicitada por los administrados, ¿no? Es declarada de oficio cuando la autoridad de motu propio analiza nuevamente el caso, ¿no?, examina nuevamente los hechos suscitados, ¿no?, y advierte pues la existencia de vicios de nulidad, ¿no?, que puede ser por una revisión ordinaria del procedimiento que se realiza dentro de la misma institución, ¿no?, con el objeto de verificar que todos los actos hayan sido emitidos válidamente, ¿no?, o puede ser a partir de una comunicación que el administrado realiza a la administración pública, ¿no?, diciéndole que habría vicios de nulidad
en un determinado acto porque no se habían cumplido tales etapas del proceso o porque simplemente la decisión que se tomó no está acorde a lo que debería ser, ¿no? Y también los administrados tienen la posibilidad de solicitar la nulidad a través de los recursos administrativos. Vale decir, los recursos de reconsideración o apelación, si es que estamos hablando de un procedimiento llevado a cabo en un gobierno local como podría ser la Municipalidad de San Isidro. Si estamos hablando de otro tipo de procedimientos llevados en otras entidades, podría ser también a través de recursos de revisión que está regulado en la ley. Ahora, como ya hemos establecido, como ya hemos mencionado, la nulidad la pueden plantear los administrados a través de los recursos. Básicamente, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación si estamos en el ámbito de los gobiernos locales. ¿Quién declara la nulidad? La nulidad es declarada por la autoridad superior a quien dictó el acto. ¿Y por qué es declarada la nulidad por la autoridad superior? Porque por una cuestión de jerarquía, ¿no? Es la autoridad superior la que puede revisar lo que ha realizado la autoridad inferior, ¿no? El órgano subordinado. Ahora, esta regla no se aplica cuando el vicio ha sido cometido por la máxima autoridad administrativa. En ese caso, esta máxima autoridad puede declarar la nulidad de su propio acto. Ahora, hay un tema controversial que se presenta en el caso de las nulidades, ¿no? Porque existe una norma en el numeral 11.3 de la ley que establece que la resolución que declara la nulidad además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la ley busca no solamente, o mejor dicho, da los medios no solamente para que se pueda declarar la nulidad y se pueda enmendar el supuesto perjuicio que se haya podido ocasionar a un administrado a partir de la emisión de un acto nulo o un acto con vicios de nulidad. Se supone que también lo que busca es establecer la razón por la cual este vicio se produjo. Y si eso ha causado un perjuicio, como hemos señalado, ¿no? Establecer la responsabilidad que corresponda de aquella persona, aquel funcionario, aquella autoridad que emitió el acto administrativo. Hay posiciones a favor y posiciones en contra de esta norma. En principio, porque si estamos a que la nulidad se presenta o se formula a través de los recursos impugnativos, ¿no? La resolución de esa impugnación es parte del procedimiento ordinario, el derecho de defensa, el principio de la doble instancia. Entonces, así como en el Poder Judicial se permite un tema de doble instancia, ¿no? Y se permite que el órgano superior revise las decisiones del órgano inferior y que las corrija si es que se han suscitado algunas situaciones contrarias a derecho, también se permite lo mismo en la administración pública. La diferencia es que en el procedimiento administrativo se establece una responsabilidad, pero estamos hablando de yo no lo diría tanto como una responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa revisión dentro de un recurso impugnativo es parte del procedimiento ordinario. O sea, una autoridad se puede equivocar, ¿no? El detalle está en que se enmiende el error, ¿no? Se enmiende el error de forma inmediata o a través de los medios que la propia ley establece. De tal forma que eso no tendría por qué generar un tema de responsabilidad para el funcionario que emitió el acto que podría ser declarado nulo. Causales de nulidad. La norma establece cuáles son las causales de nulidad del acto administrativo. Una de las causales de nulidad es la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Como lo dijimos cuando hablamos de los principios, el principio de legalidad establece que la actuación de la administración pública debe sujetarse estrictamente a lo que el marco jurídico establece. En consecuencia, la contravención a ese marco jurídico que está conformado por la Constitución como norma principal, las leyes que deben observarse, como es la Ley del Procedimiento Administrativo General, u otras normas que sean aplicables por la razón de la materia que se trate, conlleva una causal de nulidad.
El defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez también establece la norma que es una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque como le dijimos anteriormente, el acto administrativo para que sea válido debe cumplir con todos los requisitos que la ley establece para su validez. Ante la ausencia de uno o más de estos requisitos, obviamente se genera una causal de nulidad. Pero como vamos a ver más adelante también, hay ciertas situaciones en las cuales la ley permite que ese vicio de nulidad pueda ser subsanado o enmendado por la propia administración sin necesidad de que se llegue a la nulidad del acto administrativo. Nos dice la ley también, que es otra causal de nulidad, los actos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Definitivamente, todo acto emitido a partir de una infracción penal genera un vicio. ¿Por qué? Porque ya desde su origen, ¿no?, tiene un defecto que está basado en una contravención, ¿no?, a las normas del ordenamiento. Estas causales de nulidad también son aplicables a los actos que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo. ¿Qué sucede? Como bien sabemos, dentro de los procedimientos, el procedimiento de aprobación automática implica que la sola presentación de la solicitud conlleva la aprobación de lo solicitado. Y en cuanto a lo que es el silencio administrativo positivo, sabemos que transcurrido el plazo establecido para que se dé el procedimiento y se emita una decisión, y si ésta no ha sido emitida, se aplicaría el silencio administrativo positivo y se genera un acto, se genera una decisión de la administración en sentido afirmativo a lo solicitado. Pero estos actos que son generados por las decisiones, por el procedimiento de aprobación automática o por la aplicación del silencio administrativo positivo, también pueden ser susceptibles, ¿no?, de anularse si es que han infringido, ¿no?, las disposiciones legales, ¿no?, si no tienen o no cumplen con todo el procedimiento que debió llevarse a cabo o con los requisitos que la norma exige para que sea válido. ¿Cuáles son los efectos de la declaración de nulidad? La nulidad, dice la norma, tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. La nulidad, por estar enmarcada dentro de lo que es propiamente, o mejor dicho, la nulidad puede atacar al origen del acto, ¿no?, se genera, como lo acabamos de mencionar, en el origen mismo de este, ¿no? En consecuencia, si el vicio se produce desde el origen del mismo acto administrativo, obviamente la declaración de nulidad tendrá que ser realizada, o mejor dicho, tendrá que tener sus efectos de forma retroactiva a la fecha en la que éste se emitió. Otro de los efectos de la declaración de nulidad, nos dice la norma, es que los administrados no están obligados al cumplimiento del acto nulo. Es decir, si el acto ya ha sido declarado nulo, ningún administrado está obligado a dar cumplimiento a aquel, ¿no? Y es más, establece la norma que los servidores públicos, los funcionarios públicos, deben oponerse a su ejecución. Esta norma encuentra sentido en el hecho que lo que se quiere es garantizar que el acto declarado nulo no sea ejecutado con posterioridad a su declaración, porque podrían darse situaciones en las cuales alguna autoridad de forma prepotente o abusiva pretenda, aun cuando el acto ya ha sido declarado nulo, ¿no?, que aquel se ejecute. Nos dice también la norma que en caso que el acto viciado se hubiera consumado o sea imposible retrotraer sus efectos, solo se establecerá la responsabilidad de quien lo dictó y la indemnización. ¿Esto qué significa? Que hay actos que al momento de su declaración de nulidad pues ya han surtido sus efectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, anularlos, ¿no?, ya no traería un efecto práctico, digámoslo así, porque ya el supuesto de hecho se consumó, ¿no? En esos casos solo queda establecer la responsabilidad de quien lo emitió, ¿no?, y quien originó el perjuicio, y la indemnización correspondiente por este perjuicio. ¿Cuáles son los alcances de la nulidad del acto administrativo?
La nulidad de un acto, nos dice la norma, solo implica la de los sucesivos cuando estén vinculados a él. Es decir, cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, puede ser que se hayan suscitado otros actos que se hayan emitido como consecuencia de este primero que es declarado nulo. Obviamente, si lo anulamos, los actos que se emitieron con sustento en aquel, ¿no?, tendrán que seguir la misma suerte, porque no pueden sobrevivir cuando el origen ya ha sido anulado o se ha verificado que efectivamente ha contravenido las normas legales o no ha cumplido con los requisitos de validez. Nos dice la norma también que la nulidad parcial del acto no alcanza a las partes que resulten independientes ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto puede ser idóneo. La nulidad parcial implica exactamente el hecho de que un acto no es anulado del todo. El acto administrativo, pues, por su complejidad, puede tener distintas fases de ejecución o puede tener de repente distintas formas o alcances, ¿no? En ese sentido, si se anula en parte el acto, ¿no?, y se prevé o se deja una parte que no esté afectada por el vicio, esa otra parte no afectada por el vicio podrá seguir surtiendo sus efectos. Nos dice también la norma que quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. Lo que se quiere acá establecer es justamente que la nulidad ataca al acto administrativo, ¿no? Aquellas actuaciones, aquellas situaciones que se mantienen incólumes porque no están afectadas de un vicio, pues simplemente se mantienen como tal. Hace un momento dijimos de que el acto administrativo pues debe estar enmarcado dentro de lo que el ordenamiento jurídico establece, ¿no es cierto? Y también hemos dicho de que el acto administrativo tiene que tener necesariamente o contener los requisitos de validez que la ley establece. Y también dijimos de que ante la carencia de estos elementos, ¿no?, se produce la nulidad del acto. Pero también hay situaciones en las cuales el acto administrativo, no obstante tener un vicio de nulidad, una causal de nulidad, la ley no quiere que se anule. Es decir, la ley quiere que se mantenga, pero que se enmiende el posible error suscitado. Esto es lo que conocemos como la figura de la conservación del acto administrativo. La norma nos dice que cuando el vicio del acto no es trascendente, el acto debe ser conservado. Después nos agrega que son actos afectados por vicios no trascendentes los siguientes: el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. Dijimos también hace un momento que la motivación es lo que le da la consistencia a la decisión. En la motivación se exponen los hechos, los argumentos, ¿no?, que la autoridad adopta, el análisis, el examen, la evaluación que realiza para emitir su decisión, ¿no? Entonces, puede suscitarse situaciones en las cuales el contenido del acto administrativo sea impreciso o incongruente, como nos señala la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque no está adecuado exactamente a lo que es la motivación propia del acto. En estos casos se suscitan cuando, por ejemplo, en el análisis surgen ciertas cuestiones pues, que no están tan entrelazadas, que podrían determinar un análisis preciso de lo que se ha querido o la decisión que se ha querido adoptar, ¿no? Hay situaciones incongruentes que se podrían suscitar, pero estos son vicios o son cosas que no trascienden al efecto del acto, o sea, la decisión es la correcta, sino que hay un problema en cuanto a la motivación y la argumentación, ¿no? Entonces, en estos casos se puede mantener el acto administrativo, obviamente enmendando estas incongruencias. Esto implicaría que la administración, la autoridad administrativa, emita otro acto administrativo en el cual corrija las incongruencias suscitadas, ¿no?, precise aquellas situaciones que de repente en la motivación no están tan especificadas, ¿no?, para efectos de que se mantenga, valga la redundancia, los efectos del acto.
Nos dicen también que la conservación del acto, o mejor dicho, que es un vicio no trascendente, el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. Como hemos dicho, la motivación es la fundamentación de la decisión, ¿no? El por qué se adopta la decisión es justamente esta motivación, ¿no? Sucede que hay casos en los cuales pues, la autoridad administrativa puede resolver una determinada situación, pero no fundamentar de forma adecuada su decisión. Sucede cuando, por ejemplo, hay situaciones que se deben evaluar puntuales, ¿no? Para efectos de otorgar el acto administrativo o emitir el acto administrativo a favor de una determinada persona que ha acudido a la administración, ¿no? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, se pueden dar situaciones en las cuales al momento de la revisión del procedimiento, al momento de la revisión de los medios probatorios, al momento de la revisión de los documentos que se han presentado, pues la autoridad de repente olvida pronunciarse sobre un determinado punto, que es necesario para que el acto sea válido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se indica en estos casos que hay una motivación insuficiente o parcial. Falta la fundamentación adecuada para efectos que el acto quede idóneo, sea idóneo. Entonces, en estos casos se permite, porque es calificado como un vicio no trascendente, que la administración enmiende su conducta. ¿Cómo? Emitiendo otro acto en el cual corrija o agregue la motivación que ha faltado, la fundamentación que ha faltado, para efectos que el acto sea completamente válido e incuestionable, ¿no? Dice también la norma que es un vicio no trascendente el hecho que cuando se concluye indubitablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio. ¿Qué sucede? Hay situaciones en las cuales, pues, definitivamente el acto administrativo debe emitirse de una determinada manera porque las pruebas aportadas, la fundamentación argumentada, determina que sea de esta manera. Por decir, si se tiene que emitir, si se solicita una licencia de funcionamiento y si se cumplen con todos los requisitos, pues definitivamente la consecuencia lógica es que se otorgue esa licencia de funcionamiento, ¿no? Pero puede suscitarse que en el desarrollo del procedimiento de repente se han omitido algunos pasos, ¿no? O se ha omitido de repente la presentación de alguna documentación necesaria para otorgar esta licencia, para otorgar esta autorización. Entonces, se advierte eso a posterior, cuando ya se ha entregado la autorización, cuando ya se emitió la decisión, ¿no? Pero eso no va a generar que se anule el acto administrativo con el pretexto, que de repente con la argumentación de que no se cumplió con determinados pasos o no se cumplió con presentar la documentación, cuando ya en ese momento se tiene certeza de que aun cuando se hayan cumplido con esos pasos o se haya presentado la documentación, la decisión iba a ser lo mismo. En pocas palabras, si ya se tiene el acto administrativo y se acredita de que sí o sí se iba a emitir de esa manera, aún se advierta que no se han cumplido determinados pasos en el procedimiento o no se hayan presentado determinados requisitos, el acto continúa siendo válido. Esto también es aplicable al otro caso de vicio no trascendente, cuando nos dicen de que es un vicio no trascendente el acto emitido con omisión de documentación no esencial. A veces dentro del procedimiento se suscitan casos en los cuales se solicita documentación, ¿no? Hay documentación que determina que determina que el acto se dé o no se dé, es decir, es la prueba fehaciente para obtener el derecho solicitado, ¿no? Y hay otra documentación que también se solicita, pero que en realidad pues, no es trascendente y esencial para la decisión que se va a adoptar, ¿no? Podríamos hablar de repente de la copia del DNI de la persona que lo ha solicitado, ¿no? Entonces la norma nos dice de que es un vicio no trascendente aquel acto que ha sido emitido con omisión de documentación no esencial.
Si la documentación no es trascendente para la decisión que se adopte, aun cuando esta decisión se ha tomado sin contar con esa documentación, pues simplemente el acto sigue siendo válido. Bueno, ya hemos hablado acerca de la nulidad del acto administrativo y la conservación del acto cuando se producen vicios no trascendentes como la norma lo señala. Ahora vamos a hablar, para terminar, acerca un poco de la eficacia del acto administrativo, ¿no? El acto administrativo, nos dice la ley, es eficaz a partir de la notificación legalmente realizada. Es decir, a partir de la notificación que se realiza al solicitante de repente en un procedimiento administrativo, ¿no? Es que el acto administrativo va a producir sus efectos. ¿Y esto por qué? Por un tema de que quien solicita o quien inicia el procedimiento administrativo debe tener conocimiento de lo que se ha resuelto, ¿no? Obviamente una resolución que se emite y que se archiva, que se guarda, que no se pone en conocimiento de quien solicitó o quien inició el procedimiento, pues es una resolución que no surte ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque simplemente la persona que lo solicitó, la persona que obtenió el derecho, no puede hacer uso de él porque lo desconoce. Nos dice la norma que el acto que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. Sucede que en algunos casos hay actos que se emiten o derechos que se adquieren solamente o que van a regir desde la fecha de emisión del acto independientemente desde que éste se notifique. Un caso podría ser, por ejemplo, el nombramiento de personal en la administración pública. La resolución de nombramiento del personal en la administración pública, que no es un caso que se suscita todos los días, ¿no?, es válida desde la fecha de expedición del acto que dispone el nombramiento, ¿no?, independientemente de la notificación. ¿Por qué? Porque ya desde esa fecha, desde la fecha que se produce, o desde la fecha que la autoridad toma la decisión del nombramiento, se empiezan a producir una serie de efectos jurídicos. Por ejemplo, el derecho al pago de los haberes, ¿no? Por ejemplo, el derecho a tiempo de servicios del servidor público, ¿no? Entonces, no es necesario que se produzca la notificación para que este acto ya surta sus efectos. Ahora, la norma también nos habla acerca de la eficacia anticipada del acto administrativo, ¿no? Nos dice, la autoridad podrá disponer en el mismo acto que tenga eficacia anticipada su emisión solo. 1, si fuera más favorable a los administrados, y 2, siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros. ¿Qué significa esto? Significa que el acto administrativo, que es eficaz, vale decir que surte sus efectos jurídicos desde la fecha de su notificación, puede hacerlo de forma retroactiva, en forma anticipada, como nos señala la ley, ¿no? ¿Cuándo se dan estos dos supuestos, ¿no? Que sea más favorable al administrado y siempre que no lesione derechos de terceros, ¿no? Ahora, uno de los elementos o de repente una de las actuaciones más trascendentales dentro de un procedimiento administrativo es el de la notificación, ¿no? Con la notificación se pone en conocimiento del beneficiario del acto administrativo, ¿no?, la decisión justamente que se ha adoptado, sea en sentido positivo o sea en sentido negativo. Como ya lo hemos señalado cuando hemos hablado de la eficacia, ¿no?, la notificación es la que va a generar justamente esta eficacia, porque a partir del momento en que se pone en conocimiento de la persona a la que está dirigido el acto administrativo su contenido, ¿no?, este acto va a generar todos sus efectos jurídicos, ¿no? Nos dice la norma que el acto es eficaz a partir de la fecha en la que la notificación produce sus efectos. La notificación del acto es de oficio. La notificación del acto la realiza la administración pública como consecuencia de la emisión del acto. No es necesario que el administrado lo solicite. Ahora, hay situaciones en las cuales la notificación puede realizarse, o mejor dicho, no se realiza cuando, por ejemplo, el administrado toma conocimiento del acto administrativo, ¿no?, o se emite en presencia del administrado.
del interesado, ¿no? Son situaciones que no se dan con mucha regularidad dentro del procedimiento administrativo. Lo normal es que los actos administrativos sean de conocimiento a partir de la notificación, ¿no? Pero hay situaciones en las que el acto podría ser emitido en presencia del administrado o del interesado, como por ejemplo cuando algunos tribunales administrativos deciden emitir su decisión en el mismo acto para lo cual los han convocado a los administrados, ¿no? Hay también la posibilidad de dispensa de la notificación si el interesado toma conocimiento del acto mediante su acceso al expediente. ¿Qué sucede? Sucede que por una cuestión de publicidad el expediente administrativo está a disposición del administrado para que pueda revisarlo, ¿no? Si el administrado en un momento en el cual lo revisa toma conocimiento del acto que ya ha sido emitido, porque está la resolución en el expediente, pues bueno, se dispensa la notificación. Obviamente se deberá dejar constancia de que el administrado revisó el expediente en tal fecha y que tomó conocimiento del acto. También hay una modalidad de notificación nueva, que es a través de la dirección de correo electrónico, ¿no? Siempre y cuando, o sea, se puede realizar de esta forma de notificación, siempre y cuando el administrado lo haya solicitado o lo haya autorizado. Ahora, dentro de las modalidades de notificación para hacer de conocimiento el acto administrativo del interesado, ¿no? Se suscitan ciertas situaciones, ¿no? Nos dice la norma que las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades y según un estricto orden de prelación. El primero es la notificación personal en el domicilio del administrado, interesado o afectado, mediante cualquier medio que permita comprobar su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que su empleo hubiese sido solicitado por el administrado, y por publicación en el diario oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional. Expresamente, la norma establece que la autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra bajo sanción de nulidad de la notificación. Lo que se quiere, pues, es que el administrado tome conocimiento del acto administrativo, ¿no? De la decisión de la administración. Entonces, por eso la primera figura y la más importante que se tiene que realizar es la notificación personal, a través de la puesta en conocimiento en el domicilio que el propio administrado ha señalado en el expediente, ¿no? Luego, si no se puede producir estas, se puede realizar a través de los otros medios, ¿no? Cuando el administrado autorizado o en su defecto cuando no se ubica la dirección de este, a través de la publicación en el diario oficial, ¿no? Hay que tomar en consideración que esta notificación en el diario oficial implica la notificación y la publicación de todo el contenido del acto administrativo. Se producen algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, las entidades notifican a través del diario oficial los números de las resoluciones, ¿no? Los números de las resoluciones y el fallo, ¿no? La decisión, ¿no? Improcedente lo solicitado, fundada la apelación, otórguese la licencia de funcionamiento, qué sé yo, ¿no? Y no publican el texto completo de la resolución. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido en el cual esas no constituyen notificaciones válidamente emitidas, porque lo que se quiere es la notificación del acto, y el acto administrativo, como lo hemos señalado, no tiene no solamente la parte decisoria, la decisión que se adopta, sino además la motivación, la fundamentación que éste debe tener, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco acerca de lo que es el acto administrativo, el concepto del acto administrativo, los principios que rigen el procedimiento administrativo, las nulidades, las causales de nulidad, la notificación del acto administrativo para su eficacia, ¿no? Eso es todo, ¿no? Les agradezco. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.